participantes, no solo del país y también del exterior, así que esperamos que este webinario sea de utilidad para todos. El proceso va a ser una presentación que no va a durar más de 20-25 minutos y después daremos lugar a preguntas que deben ser hechas a través del chat y trataremos de aclararlas en cada ocasión. Así que bueno, como dijo Marcelo, soy médico de familia, me dedico a la educación médica desde que estudiaba medicina y tuve la oportunidad de tener formación en diferentes lugares y escenarios, lo cual agradezco profundamente. El tema de hoy es qué hacemos con la enseñanza clínica en la época de la pandemia, en donde por cuestiones sanitarias el aislamiento o el confinamiento social ha producido un cambio drástico en la forma en cómo veníamos enseñando, no solamente desde el punto de vista clínico, sino como veníamos enseñando en las carreras de medicina. Básicamente esta charla está orientada a las personas que, o sea, a la enseñanza de grado, dirigido a estudiantes y a los docentes de grado. Así que básicamente nos vamos a enfocar en ese aspecto y dejaremos la enseñanza de posgrado para más adelante en el próximo webinar a cargo de la doctora Roberta Ladenheim. La primera pregunta es, ¿qué es enseñanza clínica? Y habitualmente hay dos categorías tradicionales de aprendizaje, ¿no es cierto? Lo que se conoce como formal, que en general es valorado como superior, como mejor, que tiene que ver con las materias, en donde hay objetivos y currículos definidos, muy claros, todo está muy organizado, no hay incertidumbre, se sabe a qué hora empieza, a qué hora termina la clase, y se sabe además cuáles son los contenidos que se van a ver en cada una de esas actividades. Y por otro lado, las evaluaciones son muy formales, se sabe que al final de cada periodo de formación viene una prueba o un examen que tiene determinadas características que no produce ninguna sorpresa. En cambio, la enseñanza en la práctica, en general, es considerado como informal, ¿no? ¿Por qué? Porque como depende de la realidad, el currículum muchas veces no es tan estructurado como en una materia y se estructura de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Si hay un paciente que tiene determinada característica, entonces el contenido va a dar cuenta de lo que está ocurriendo con ese paciente y es una sorpresa muchas veces no solo para los docentes, sino también para los estudiantes. Y obviamente la evaluación no es tan formal como en los ámbitos de las materias, ya que depende de la observación, del desempeño, del feedback, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay algunas cuestiones que hacen lugar a cómo vamos a encarar la enseñanza clínica. La visión clásica de la enseñanza es un profesor que dice lo que es importante y lo que no es importante estudiar, transmite ese conocimiento a los estudiantes que, digamos, lo absorben y de esa manera aprenden. Es muy común escuchar que los profesores dicen, yo les di todo, si no lo aprendieron es culpa de ellos, y sabemos a partir de las investigaciones cognitivas que eso no ocurre así, ¿no? También hay mucho de mostrar y poco de hacer, y esto ha ocurrido a lo largo de los siglos, como se puede ver en esta obra clásica. En cambio, la visión moderna de la enseñanza implica acompañar al estudiante hasta un punto en el cual es necesario que pegue un saltito y produzca un aprendizaje, lo que se llama la zona de desarrollo proximal, que tiene que ver con las teorías más actuales del aprendizaje relacionados con las teorías constructivistas del aprendizaje. Obviamente que nosotros vamos a estar más orientados a esta segunda teoría que a la teoría tradicional de la enseñanza y del aprendizaje. En este punto, ¿qué es la enseñanza clínica? Y bueno, hay muchas definiciones. Básicamente es la enseñanza y el aprendizaje enfocados
al paciente y sus problemas, y habitualmente comprometiéndolos también directamente en el proceso de su cuidado. Y en este caso más amplio, no nos vamos a referir solamente al aprendizaje en la práctica que se hace en medicina, sino a cualquiera de las profesiones de la salud, y por eso decimos que cuando hablamos de enseñanza clínica, lo vamos a usar en el sentido más amplio, que es que el ambiente clínico nos vamos a referir no solamente a las áreas de internación de los hospitales, sino también al medio ambulatorio y a la propia comunidad. Y para las otras profesiones de la salud, a sus lugares de práctica, ya sean odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. Cualquiera, enfermería, cualquiera de los profesionales de la salud. ¿Cuáles son las características de la enseñanza clínica? Bueno, hay algunas características que son fundamentales para que se produzca una buena enseñanza y por lo tanto aprendizaje. Se sabe que la supervisión directa es efectiva y sabemos también a partir de las investigaciones que los docentes habitualmente y generalmente no están observando a los estudiantes en el desempeño con los pacientes o en sus ámbitos de práctica. O sea que si no hay una suficiente, en términos de calidad y en términos de frecuencia, observación directa y feedback, la enseñanza clínica está debilitada. El clima del aprendizaje es fundamental, no solamente en la enseñanza clínica, sino en la enseñanza en general, y tiene que ver con crear un ambiente en donde el estudiante se sienta seguro para mostrar sus debilidades, para mostrar su desempeño actual y poder brindar a lo largo del tiempo un feedback esencial. Si no hay buen clima, es difícil que el estudiante pueda sacar provecho del feedback, y si el feedback no es adecuadamente dado, el clima se resiente. La calidad de la relación entre supervisor y supervisado afecta su efectividad, de forma tal que si no se genera una relación, un vínculo, la enseñanza clínica se ve afectada. Para que esto se produzca es necesario que exista una relación relativamente prolongada en el tiempo entre el supervisor y el supervisado, para que desarrollen una relación de confianza y permita tanto al supervisor como al supervisado poder tener un intercambio que les sea productivo a los dos. Y obviamente los estudiantes necesitan y piden, y es muy importante que los supervisores clínicamente sean competentes. De todas maneras, el modelo actual de la enseñanza clínica sigue siendo parecido a este, en donde hay un maestro y un aprendiz que lo observa, y de a poco el aprendiz se va incluyendo en la práctica, de forma tal que cada vez va adquiriendo mayor autonomía a partir de la delegación que le hace el docente, para que pueda ir alcanzando desempeños cada vez más autónomos y complejos. Actualmente sabemos lo que ocurre en esa relación y se ha definido como lo que se llama Cognitive Apprenticeship, o aprendizaje cognitivo, en donde sabemos cuáles son los mecanismos cognitivos que ocurren tanto en el docente como en el estudiante. Ver o observar a un maestro, la verdad, produce mucho asombro, ¿no? Lo que está haciendo acá el maestro es una actividad profesional, y cuando el aprendiz lo ve por primera vez realmente se sorprende y dice: oh, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo hará esto? De ahí se parte para que el estudiante pueda llegar a hacer una actividad profesional con la suficiente autonomía y la suficiente calidad como el maestro. Los profesionales de la salud nos pasamos haciendo actividades complejas, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que hacemos tiene que ver con un escenario de incertidumbre, en donde se toman decisiones conociendo pocas variables en general de lo que está ocurriendo, y son complejas justamente esas situaciones a las cuales nos enfrentamos los profesionales de la salud, porque parte de esas variables son conocidas y la mayor parte no, y en ese escenario es donde los estudiantes tienen que aprender y donde los profesionales tienen que tomar decisiones. O sea que deberíamos formar a nuestros estudiantes en las profesiones de salud
en escenarios que incluyan de entrada la incertidumbre, ya que sabemos que cuando sean profesionales van a tener que desempeñarse en ese contexto. No se sabe muy bien por qué, pero la educación encontró que la mejor forma de enseñar la complejidad era descomponerla en componentes singulares, ¿no? Claro, a lo largo del tiempo esos componentes cada vez fueron conociéndose más y cada vez fueron más chiquitos. En el caso de la carrera de medicina, el currículum está organizado en compartimentos, que son las materias, algunas vienen antes, otras vienen después, pero siempre el plan es el mismo, que es enseñar por partes en la idea de que al final todos esos componentes se van a juntar y van a terminar produciendo la comprensión de la complejidad para poder actuar en ella. Todos sabemos que si uno se pone huevo, azúcar, manteca en la boca, no es una torta y que es necesario que se enseñe de entrada cuál es la complejidad para que se entienda qué es lo que uno está enseñando y por qué se está aprendiendo lo que se está aprendiendo. En términos de Perkins, estos serían los dos problemas que tiene la educación tradicional, que es la elementitis y la cerquitis. La elementitis tiene que ver con enseñar la complejidad a partir de enseñar cada elemento en profundidad, en la idea de que después se van a integrar. Y la cerquitis tiene que ver con esta cuestión que existe tanto en las carreras de los profesionales de la salud y en la educación universitaria en general, que es, si yo puedo decir cómo se hace, es porque lo puedo hacer. Sabemos que eso no es así, y lo que necesitamos es que los estudiantes hagan, demuestren sus competencias, sus conocimientos, y que no es suficiente decir cómo se hace para saber hacer algo. Teniendo en cuenta esto, bueno, se han producido diferentes... bueno, esto es una forma de cómo enseñamos la complejidad, ¿no? Enseñando cada movimiento no quiere decir que al final se termine aprendiendo la habilidad compleja. A lo largo de los últimos años se han producido cambios en las teorías educacionales y se ha visto que es necesario enseñar integradamente los conocimientos y llegamos entonces hasta este nuevo constructo que es el de la competencia, en donde existe una integración horizontal y vertical de los conocimientos, y la competencia no es la mera sumatoria de cada uno de estos conocimientos o disciplinas, sino que es verdaderamente la integración, y esa integración tiene dos condicionalidades: el razonamiento clínico, es decir, este conocimiento cuándo y cómo hay que aplicarlo, y el juicio crítico acerca de en qué pacientes y en qué situaciones, aunque parezcan iguales los pacientes, se aplica en diferentes casos. Aquí llegamos entonces a un nuevo desarrollo que es el aprendizaje complejo, ¿no? De nuevo, en esta línea de aprender a partir de la complejidad más simple al principio y más compleja al final. Y tiene que ver con entender que las habilidades complejas tienen incluidas dentro de sí ciertas habilidades constitutivas que son cualitativamente diferentes: el interrogatorio, el examen físico, interpretación de exámenes complementarios, cómo armar un plan terapéutico. Y no es solamente poder demostrarlo, sino que lo que hay que asegurar es que ese conocimiento integrado, en términos de demostrar determinado desempeño, deben ser transferidos a la realidad. Todo lo que nosotros aprendemos en la facultad o en el aula, tenemos que asegurarnos de que eso pueda ser transferido a la realidad, porque si no se pueden experimentar los problemas que la mayor parte de los estudiantes de las profesiones de la salud tienen a la hora de enfrentarse con la realidad. Un desarrollo más reciente que trata de integrar lo que son las competencias, que son inferencias de conocimiento que tienen los estudiantes con la práctica en la realidad, son los llamados currículos basados en los resultados, en donde
uno dice, bueno, ¿cómo sabemos que alguien es competente o no es competente? Bueno, este profesional dice, qué bueno que soy en el juego completo, como diría Perkins, es decir, puedo jugar en la complejidad de una manera en donde yo puedo saber qué es lo que puedo hacer y cuando no sé qué es lo que puedo hacer para resolver el problema, sé a quién llamar o a quién recurrir. Esto es lo que se conoce con el nombre de Entrustable Professional Activities, que en el mundo se conoce como EPA, en castellano fue mal traducido como actividades profesionales confiadas o confiables, y en realidad el sentido de las EPAs es que es una actividad que puede ser confiada a alguien porque ha alcanzado un grado de competencia que le permite realizarlo de una forma autónoma sin poner en riesgo la salud de las personas. Las cepas son la cristalización o la transferencia de las competencias a la práctica diaria. O sea, la definición que dio Ole Tenkate, que es el que ha desarrollado este concepto de EPA, dice que es una unidad de práctica profesional que puede ser confiada a un estudiante o residente una vez que alcanzó suficiente competencia para ello. Entonces acá la competencia es redefinida. Es un umbral de la competencia que permite delegarle a alguien la posibilidad de hacerlo autónomamente porque ha alcanzado ese nivel de competencia. Acá hay una cuestión que es muy importante. Las EPAs son actividades que se hacen en el mundo real. Es algo que uno puede observar directamente. Uno puede observar una apendicectomía, uno puede observar una entrevista clínica, uno puede observar cómo alguien informa una tomografía computada, mientras que las competencias son los conocimientos que tienen las personas y que no son accesibles a la observación. Nosotros inferimos que las personas son competentes porque podemos observar su desempeño y entonces podemos decir, es más o menos competente porque llevó adelante esta actividad que es observable, pero las competencias no son observables. Acá vemos cómo se diferencian las competencias de las EPAs. Entonces, las competencias son descriptores de personas, es decir, sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Por ejemplo, las CAN-MEDS, que son las competencias definidas en Canadá, son el médico como experto, el conocimiento del sistema de salud, las habilidades comunicacionales, las habilidades de manejo, etc. Mientras que las EPAs son descriptores de tareas, es decir, cómo se da de alta un paciente, cómo se aconseja a un paciente acerca de un plan terapéutico, cómo llevar adelante una entrevista familiar, cómo diseñar un plan de tratamiento, cómo insertar una vía endovenosa, etc. Acá lo podemos ver de esta manera, ¿no? Cómo las competencias son necesarias para llevar adelante diferentes actividades profesionales y además esto después nos lleva a otra cuestión que es cómo evaluar las EPAs. Las EPAs se evalúan observando esas actividades profesionales, mientras que las competencias tienen que ser inferidas a partir de las EPAs que observamos. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, EPAs y qué competencias son necesarias para llevar adelante en cardiología. Por ejemplo, efectuar una venopunción, una cardioversión eléctrica, desarrollar e implementar un plan de manejo de paciente, etc. Acá está visualizado de otra manera cómo distintas competencias son necesarias para llevar adelante una determinada EPA. Ustedes se estarán preguntando en este momento qué tiene que ver esto con la enseñanza clínica en la pandemia y de qué manera tendremos que usar estos conceptos para poder implementar y planificar planes mientras los estudiantes están en sus casas y con acceso a diferentes dispositivos electrónicos. Bueno, no se apuren, ahora van a ver que es importante comprender esto
para poder dar respuesta a este interrogante tan interesante, tan importante. Entonces, si lo visualizamos de una manera, esto es una EPA. A lo largo del tiempo, el estudiante va mejorando su desempeño desde novicio, avanzado, competente, muy competente y experto, ¿sí? O sea que esto, hay un punto en el cual uno dice, este estudiante es lo suficientemente competente como para que se reciba de médico. O sea, esto sería su periodo de entrenamiento en el grado y este sería su periodo de entrenamiento en el posgrado. En algún momento uno tiene que decir, bueno, al alcanzar este grado de competencia, es capaz de llevar adelante determinadas actividades profesionales con una cierta autonomía. Y entonces acá sí nos vamos metiendo en este interrogante tan importante al que nos enfrentó esta pandemia en este momento, en el contexto de enseñar a nuestros estudiantes en las profesiones de salud. Para lo cual tenemos que entender entonces qué es una simulación, y por eso les preguntábamos si ustedes utilizan la simulación en la enseñanza clínica, y la mitad más o menos estuvo contestando que sí. Así que una buena simulación obviamente es la representación de algo en el cual se llevan adelante diferentes tareas o operaciones. La ventaja de la simulación es que ofrece control sobre ciertas variables y el número de variables que interviene, y se evitan deliberadamente ciertas partes de la operación real. Por ejemplo, nosotros podemos generar un escenario de simulación de una entrevista clínica para un estudiante novicio en el cual se presenta un paciente que es sano, que no tiene antecedentes de importancia, que presenta síntomas más o menos típicos de las enfermedades como aparecen en los libros y que contesta asertivamente a las preguntas del médico. O podemos generar un escenario de simulación muy complejo en donde el paciente se presente ansioso, contesta en forma incompleta las preguntas que se le hacen o presentan signos del examen físico que son confusos, etcétera, etcétera. Es decir, que la simulación permite entonces manejar las variables que intervienen en el escenario de entrenamiento, adecuándolo al nivel de competencia de cada uno de nuestros estudiantes. O sea que en este gráfico uno lo que puede hacer con la simulación es que en vez de que toda esta práctica sea llevada adelante en la práctica real con los pacientes, como se hacía tradicionalmente, uno puede permitir que el estudiante progrese en el tiempo en esta curva, ofreciéndole escenarios de simulación sin necesidad de tener que usar a los pacientes como verdaderos escenarios de simulación. La realidad no es una simulación. Entonces, lo que permite la simulación es ganar tiempo y ganar competencia para llevarlos a los estudiantes a un mayor nivel de competencia a la hora de enfrentarlos a la práctica real. Hay suficientes evidencias como para decir que la simulación es adecuada para que los estudiantes ganen competencia, pero no es suficiente como para enfrentarlos a la realidad sin haber hecho o planificado un entrenamiento en donde el estudiante pueda aplicar esa competencia adquirida en la simulación en la práctica real. Claro, y acá entonces sí, en el escenario que estamos, en la pandemia, en donde los estudiantes no pueden salir de su casa ni pueden estar expuestos a lo que son los escenarios de atención de pacientes en la vida real, nosotros sí podemos ofrecerles simulaciones a través de educación virtual y poder ganar en alguna de esas habilidades constitutivas del aprendizaje complejo competencias sin necesidad que estén expuestos a la realidad, y podemos ganar mucho tiempo y mucha competencia una vez que podamos enfrentarlos en un futuro que todavía es incierto con la práctica real en la realidad. Podemos utilizar diferentes herramientas para que construyan parte de su razonamiento clínico,
como pueden ser meros o simples casos escritos por el docente y hacerlos trabajar en grupos virtuales, sincrónicamente o asincrónicamente, donde ellos sean capaces de generar diferentes consignas que les pidamos que hagan con ese caso clínico, que pueden ser hacer una lista de diagnósticos diferenciales, proponer planes de diagnóstico, proponerles planes terapéuticos, etc. Podemos usar casos modelos de ciertas enfermedades a partir de videos que ya están en la red, en YouTube, está lleno de videos en donde se demuestran cómo se presentan ciertos síntomas o signos del examen físico en pacientes con determinadas patologías. Podemos también ver videos en donde se muestran cómo se hacen las maniobras del examen físico, cómo se pregunta de determinada manera ciertos síntomas que los pacientes traen. Existe un capítulo enorme desde hace más de 20 años que es la configuración y el diseño de lo que se llaman pacientes virtuales estandarizados, que pueden ser con respuesta automática o no, en donde algunos, los que tienen respuesta automática, generan un árbol de decisiones de forma tal que según las decisiones que van tomando los estudiantes los llevan a determinados desenlaces, o pueden ser pacientes virtuales estandarizados con mayor libertad y que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial. También podemos ofrecerles videos de consultas reales, siempre tomando todos los recaudos éticos, si son consultas reales con nuestros pacientes, o se puede generar un escenario simulado para mostrar determinados aspectos de las entrevistas clínicas. También se pueden mostrar habilidades comunicacionales y clínicas. En nuestro caso, en nuestra universidad, los estudiantes se les pide que hagan un role-playing, por ejemplo, en este caso, como les voy a mostrar después, de comunicar malas noticias en una comunicación sincrónica en una plataforma de Zoom, o se pueden acceder a videos o bases en donde se puede escuchar y ver dónde se debe ubicar el estetoscopio para la ocultación cardíaca, demostración del examen físico, etc. Bien, acá algunas cosas que aparecen en la bibliografía que está lleno. Por ejemplo, hay mucha bibliografía acerca de cómo generar buenos videos para que sirvan para la educación médica. Esto es de la Academic Medicine, en la sección que es la última página, en donde es una síntesis de lo que hay que tener en cuenta para generar buenos videos educacionales. No se requiere complejidad de equipos de video, sino que con un smartphone o con un celular que cualquiera tiene, puede generar un muy buen video de educación médica. Hay bibliografía acerca de, por ejemplo, el desarrollo de razonamiento clínico en medicina para tener en cuenta a la hora de planificar una actividad de simulación virtual, qué tener en cuenta, es decir, qué se quiere enseñar, qué es lo que se le va a pedir a los estudiantes que pongan en juego, si son habilidades cognitivas, habilidades que demuestren habilidades. Uno le puede pedir a los estudiantes que ellos se filmen llevando adelante un determinado procedimiento diagnóstico del examen físico o comunicándose con alguien de la familia, y el docente perfectamente puede darle feedback sincrónico o asincrónicamente acerca de su desempeño. En este artículo que figura ahí, lo que hizo fue recopilar toda la bibliografía acerca de pacientes virtuales y clasificar los pacientes virtuales de diferente manera según qué competencia predominaba, qué tecnología predominaba y de qué se trata cada uno de los pacientes virtuales. Como ustedes ven, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, sino que justamente lo que tardó muchísimo en poderse implementar en estos últimos 20 años
la pandemia nos obligó a adaptarnos a estas nuevas modalidades, y bueno, hay mucho escrito que vale la pena investigar. Una cuestión que es muy interesante es lo que se llama el teatro del razonamiento clínico, en donde se les va presentando a los estudiantes, por ejemplo, un paciente simulado en una actividad sincrónica, se entrena un paciente simulado y los estudiantes en grupos pequeños hacen pequeñas partes de entrevista. Por ejemplo, empieza un estudiante, entrevista 5 minutos, se para, el grupo discute qué es lo que está ocurriendo ahí con ese paciente y se le recomienda a otro estudiante que siga otros 5 minutos de entrevista llevando adelante las conclusiones que el grupo, las conclusiones a las que el grupo llegó acerca de cómo investigar, etcétera, etcétera. Es una actividad muy interesante que se puede hacer virtualmente y en la cual los estudiantes pueden aplicar conocimientos y habilidades que de otra manera no lo podrían hacer. Este es el artículo que recién les mencionaba acerca de la clasificación de los pacientes virtuales. Esta es una encuesta que se llevó adelante en estudiantes referido al aprendizaje virtual, en donde ellos dicen que sí, que les interesa, que las herramientas para el aprendizaje virtual son muy interesantes, pero lo que sí les parece muy importante es que ellos tienen que entender para qué están haciendo eso, por qué lo hace y para qué les serviría eso que están haciendo virtualmente para alcanzar la competencia final o la EPA final. Hay múltiples recursos en red, por ejemplo, esta de la Asociación de Colegios de Medicina Americana, en donde, bueno, esta es la carátula, pero por debajo hay un montón de recursos que se pueden consultar para, digamos, enseñar o tener herramientas para la enseñanza virtual. Esto es lo que yo les decía, en donde acá los estudiantes, este es el profesor y un estudiante hace de paciente simulado y el otro lo está interrogando, y al final de ese role-playing, los compañeros, tanto los compañeros como el profesor, les dan feedback acerca de su desempeño en ese role-playing. Como ven, esto acaba de salir hoy en el Medical Education, que es una revista muy prestigiosa de educación médica, en donde ya hay muchos artículos relacionados con la enseñanza virtual en el COVID-19. Por ejemplo, estos son las rondas médicas virtuales para discutir pacientes. Esto es el morning o el pase de pacientes a la mañana de forma virtual. Y llegamos acá a un capítulo, posiblemente el que más nos interese a todos, que es cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes en la enseñanza clínica si sigue este aislamiento social y este confinamiento, ¿no? Pero ya empezaron a aparecer artículos acerca de esto. Una cosa que no debemos olvidar es que los docentes, la mayor parte de los docentes no tienen entrenamiento en enseñar virtualmente. Entonces, podemos entrenar a los docentes en la enseñanza virtualmente. En nuestra institución, desde el comienzo de la pandemia, los docentes han sido entrenados con varios cursos de cómo llevar adelante la educación virtual y sobre todo cómo implementarlo en sus respectivas materias. Conclusiones: no se puede virtualizar todo, no podemos decir que los estudiantes se van a volver competentes y van a ser capaces de llevar adelante las EPAs solamente a través de la educación virtual. Va a ser necesario que en algún momento tengan que transferir parte de las competencias que adquirieron virtualmente en una práctica real supervisada, y para eso será necesario planificar de qué manera los estudiantes podrán llevar adelante ese juego completo frente a los pacientes. Bueno, terminé
Espero que haya sido de utilidad y me cansé. Espero que no se hayan cansado ustedes. Ahora esperamos las preguntas. Sí, ahora seguramente, gracias Eduardo, excelente tu presentación, creo que nos recorriste los fundamentos de la enseñanza clínica y después las alternativas que esta virtualidad nos impone y ahora, como siempre hacemos, iremos recorriendo las preguntas que seguramente nos dan una mano Roberta y Mane. Bueno, yo no soy ni Roberto ni Mane, yo soy Alejandro, que era quien iba a estar también con el tema de preguntas. Eduardo, hay una que dice, ¿cómo hacemos para generar confianza entre supervisor y supervisado? A través de la educación virtual, ¿verdad? Claro, virtualmente es un desafío mayor, ¿no? Claro. La forma de generar confianza virtualmente, en este escenario en particular, es atender a todo lo que no tiene que ver con enseñar contenidos. El otro día en una charla que llamamos panicogogía, que es la enseñanza en un escenario de miedo, como es estar en la pandemia, estamos todos atemorizados, tanto los estudiantes como nosotros. Entonces, dar lugar a que los estudiantes puedan expresar qué les está pasando, no solamente con el aprendizaje, sino en sus vidas. Imagínense que hay estudiantes que a lo mejor no tienen acceso a un a un ancho de banda suficiente como para estar en actividades sincrónicas, o no tienen la posibilidad de tener una laptop o una computadora para llevar adelante las tareas que les asignamos, o tuvieron que dejar de trabajar por el tema de la pandemia, con lo cual están muy preocupados por lo económico, o se han tenido que mudar a otro lugar porque los agarró el aislamiento en otro lugar. Entonces, generar confianza es generar un vínculo social, es decir, mostrarse sinceramente interesado por la otra persona, como alguien que nos interesa, más allá de que nosotros estamos en un rol docente y los estudiantes están en un rol de aprender. Generar confianza es generar un vínculo en el cual todos sintamos que le interesamos a los demás, ¿no? Claro, es fácil decirlo, muchas veces en nuestras vidas como estudiantes no nos pasaron esas cosas, pero es un desafío tanto en lo presencial como en lo virtual, ¿no? Bueno, Eduardo, acá te piden tu opinión sobre una estrategia que se habían planteado en un grupo y que, a ver, ¿qué opinás? ¿Qué opinás sobre que los estudiantes se puedan filmar haciéndose ellos las maniobras o haciendo algún familiar las maniobras y después pueda compartir eso con el grupo? La pregunta viene si vos le ves alguna dificultad ética o alguna dificultad, digamos, en cuanto al manejo de esas imágenes y de esa filmación y cómo se comparte. Bueno, se supone que si alguien filma un video con otra persona que no es uno mismo, la otra persona que está ahí dio su consentimiento para que pueda ser filmada y mostrada a un grupo de estudiantes con fines académicos, ¿no? Claro, uno diría lo mismo de cuando cuando los estudiantes van a ver las pacientes, y yo no sé si en todos los casos y en todas las situaciones y en todos los ámbitos se les pide a los pacientes si los estudiantes los pueden interrogar o hacer el examen físico, ¿no? No, siempre y cuando sea hecho con estas cuestiones éticas, con el cuidado necesario y que todos respeten el desempeño del estudiante, porque de ese desempeño aprenden todos, sobre todo de observar y de darse feedback uno con otro, ¿no? Bien. Acá preguntan, estrategia para el internado. ¿Qué propones? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Qué idea podés dar acerca de eso?
estrategias para el Claro, porque ahora, viste, hay estudiantes que están en el internado. Entonces, seguramente viene con eso, ¿no? Viene, ¿y ahora qué hacemos? Claro, yo no sé si se puede generalizar. En nuestro caso en particular, claro, uno va corriendo el arco cada vez más, ¿no? En marzo decíamos, bueno, todo esto en junio ya va a ser historia pasada, y ahora lo que estamos viendo es que en diciembre esto va a ser historia pasada, ¿no? En el caso particular nuestro, se cambió el calendario académico. Se programó que las vacaciones van a ser de fin de diciembre a fin de enero, y todo el resto va a ser a calendario con actividades académicas. Nosotros estamos poniendo un escenario en donde los estudiantes van a poder volver a tener actividad presencial seguramente en octubre. Estamos hablando del último año, ¿no? del IAR, en donde hasta ahora lo que han tenido son todas actividades virtuales, utilizando alguna de estas herramientas que estuvimos diciendo, pero seguro que después de octubre van a tener que tener actividades presenciales, tratando de ganar la competencia necesaria para alcanzar ese punto de autonomía, y por lo menos 6 meses. No sabemos, porque no sabemos cuándo se va a terminar el confinamiento de forma tal que los estudiantes puedan volver al hospital, pero una ventaja, entre comillas, que tenemos acá en Argentina es que la fecha de examen para el ingreso a las residencias se cambió para octubre. Lo más probable es que el próximo año esa fecha de examen de ingreso a las residencias quede más o menos para la misma época, con lo cual tenemos más tiempo para que los estudiantes terminen de forma correcta su internado de forma presencial y tengan tiempo de poder concursar para las residencias más adelante en el 2021, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta que en parte vos comentaste esto, pero me parece interesante que vos vas a trabajar sobre esto. ¿Qué opinás de reemplazar toda la práctica por simulación? Y esto va ligado a un ejemplo que también se pone ahí como una pregunta. ¿Se puede hacer cursos de RCP totalmente virtuales? Bueno, no. Sí, uno puede hacer un curso de RCP totalmente virtual, pero eso no asegura la competencia, alcanzar una cierta competencia de desempeño en la realidad, ¿no? Es decir, no sé, excepto que uno haga como están haciendo ahora los gimnasios, que te mandan la bicicleta de spinning a tu casa, y está el profesor que te hace hacer la clase de spinning en tu casa. Deberíamos mandarle un maniquí a cada uno de los estudiantes a su casa para que puedan llevar adelante la práctica de simulación con el muñeco mientras el docente lo mira, ¿no? No, seguramente que, de nuevo, la simulación virtual permite ganar un poco de competencia en ese escenario, pero no permite alcanzar la autonomía necesaria porque no ha habido un entrenamiento para que la competencia pueda ser transferida a la práctica real, a la complejidad de la práctica real, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Acá preguntan, en este tiempo de mucho de enseñanza virtual, ¿qué estrategias propones para motivar a los estudiantes? Y ponen yo residentes, entiendo que los residentes también están en la práctica, ¿no? Estarían en los servicios, pero bueno, en todo caso, ¿cómo hacer para motivarlos en esto del aprendizaje, en enseñanza clínica, de las cuestiones clínicas, a través de la virtualidad? ¿Qué estrategias propones? Una cosa interesante, acá en el Instituto Universitario, acá del Hospital Italiano, se hizo un cuestionario para evaluar qué les pasaba tanto a los estudiantes como a los residentes en esta modalidad de enseñanza virtual. En el caso particular de los residentes, ellos dijeron que nunca estuvieron más contentos de la enseñanza virtual porque como su actividad presencial, asistencial, se vio disminuida,
pudieron estudiar y aprender un montón de la academia que antes no podían aprender, ¿no? Y lo que tiene que ver esto es que, o sea, la forma de motivar a los estudiantes es la misma forma de motivar cuando no es virtual, que es presentándole tareas relevantes, significativas, de lo que va a ser su práctica en la realidad y de que puedan aplicar lo que están aprendiendo en esos casos que se parezcan mucho a los casos que van a ver cuando ellos tengan una práctica real. O sea, tienen que ser casos que los desafíen, que les permitan, digamos, identificar cosas que no saben para que puedan ir a buscar. O sea, no casos resueltos, sino casos que los desafíen, ¿no? Bueno, como cualquier adulto. Acá un colega te quiere preguntar si, porque tiene una propuesta para estimular y para motivar, que sería él realizar la entrevista con pacientes que se internan, la graba el audio con el consentimiento de los pacientes, y después entregar el audio a los estudiantes para que puedan escribir una historia clínica. Entonces pregunta si esto estaría buena como estrategia para desarrollar esa competencia de escribir una historia clínica. O sea, el grabar una entrevista real siempre es buenísimo, o sea, mostrar la realidad es buenísimo. De nuevo, ¿qué es lo que los estudiantes tienen que hacer con esa entrevista? Tienen que analizar desde el punto de vista comunicacional cómo fue, para lo cual hay que ofrecerle un marco teórico desde donde analizar la entrevista clínica. Uno quiere que a partir de esa entrevista clínica elaboren la historia, el registro, ¿no? La historia clínica del paciente, apelando a una habilidad que va a tener que desarrollar el estudiante después que se reciba. Sí, es buenísimo. El tema es que tiene que quedar perfectamente claro qué es lo que los estudiantes tienen que hacer con eso. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros nos enamoramos más de los medios, las entrevistas, los videos, todo esto que circula, que es apasionante, y nos olvidamos un poco de para qué hacemos eso, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer primero es decir, bueno, ¿qué es lo que los estudiantes tienen que aprender? Y en función de eso, seleccionar las mejores herramientas o estrategias para que ocurra eso que nosotros queremos que ocurra en términos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Bien. Bueno, Eduardo, ahí están con las preguntas. Hay algunas que son de evaluación, y hay una que es particularmente de simulación y el debriefing, que no entiendo si entiendo que se puede hacer también en la virtualidad, como para que vos comentes qué parámetros serán medibles o tener en cuenta en el feedback. ¿Cómo haces para definir los parámetros para tener en cuenta y que vos querés utilizar para dar feedback? Bueno, digamos, para dar feedback lo que hay que tener siempre en claro qué es lo que los estudiantes tienen que aprender, y esos son los objetivos sobre los cuales nosotros tenemos que dar feedback. Siempre en un ambiente con un excelente clima de aprendizaje, con ánimo de identificar todas aquellas conductas del estudiante, de fortalecer y de confirmar lo que hizo bien, de sugerir formas de mejorar y de generar un plan de acción para la próxima, ¿no? Muy bien. Y la última, a ver si te parece. ¿Cómo enseñar profesionalismo en la virtualidad? Por ejemplo, en el caso anterior, uno puede filmar o grabar una entrevista, y con esa entrevista uno puede pedirle a los estudiantes que lo analicen desde el punto de vista ético. ¿Qué ocurrió ahí? Y un problema que existe con la ética es que en general se enseña ética sin tener práctica, y la ética es práctica, ¿no? Es decir,
no es la ética de, bueno, lo enchufo o lo desenchufo, sino que es la ética de respetar la autonomía, la no maleficencia, etcétera, en una entrevista. Entonces uno puede tomar una entrevista de la realidad o puede generar una entrevista simulada y pedir a los estudiantes que la analicen desde diferentes puntos de vista y uno puede ser ese, y que justifiquen por qué, ¿no? Bueno, muy bien, Eduardo. ¿Querés comentar, hacer algunos apuntes finales? ¿Querés hacer comentarios finales? No, gracias la verdad que está buenísimo. Estoy experimentando lo que dicen los estudios acerca de las sesiones sincrónicas que fatigan. Hay algunas recomendaciones tales como que uno mire solamente al que habla, y hablar en una sesión sincrónica seca mucho la boca, así que siempre tengan un poquito de agua a mano porque es complicado. No, la verdad que me siento muy bien. Claro, es raro porque uno no tiene el feedback directo de la gente, pero veo acá el chat y la verdad que está buenísimo, mucha gente conocida y otra que no, pero bueno, la idea de estos encuentros siempre es, bueno, generar una comunidad en donde podamos compartir las experiencias. Acá nadie tiene ninguna respuesta correcta, no hay correcto o incorrecto, y la idea es que compartamos experiencias y que todos aprendamos de las diferentes realidades que tenemos, a pesar de que lo común sea la pandemia, ¿no? Así que bueno, yo los quiero saludar y despedir, y bueno, la verdad que fue un placer. Bueno, acá todos te están saludando y te están felicitando por lo que dijiste. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar y los esperamos el viernes que viene. Ya les va a llegar la información por vía. Para cerrar, sé que había una serie de preguntas relacionadas a evaluación y en ese sentido queremos contarles que hemos agregado al ciclo que continúa el viernes próximo con la mirada de los posgrados con Roberta y su webinario, hemos agregado también algunos webinarios adicionales relacionados a evaluación. Vamos a tener uno que va a mirar un poco la mirada más general respecto de cómo evaluar desde la virtualidad, que lo va a llevar adelante la magíster Marta del Valle. Después vamos a revisar la situación de los e-portfolios, que creo que también toda esta situación de la pandemia los está poniendo de relieve, y si bien no son algo nuevo, me parece que es clave para esta época. Y finalmente vamos a cerrar este ciclo de webinarios de educación médica en tiempos de pandemia con un webinario de Carlos Brailovsky que nos va a contar un poco cómo está la certificación de profesionales en tiempos de virtualidad en Canadá. Así que tenemos el próximo viernes y 3 viernes más. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima.